Quintín Durward, Walter Scott. Capítulo primero. El contraste. Mirad este cuadro y después este otro. Son los retratos de dos hermanos. Shakespeare, Hamlet. Acto tercero, escena cuarta. Los últimos años del siglo XV dieron origen a una serie de acontecimientos que terminaron por elevar a Francia a esa condición de formidable potencia que desde entonces ha sido, de tiempo en tiempo, el motivo principal de los celos de otros países europeos. Hasta esa época había tenido que luchar con Inglaterra, que ya poseía sus mejores provincias, en tanto que los esfuerzos de su rey y el valor de su pueblo apenas podían evitar que el resto del país cayese bajo el yugo extranjero. No era ese además su único peligro. Los príncipes que poseían las grandes feudos de la corona, y en particular los duques de Borgoña y de Bretaña, habían llegado a tomar tan poco en cuenta sus deberes feudales que no vacilaban en lanzar sus fuerzas contra su legítimo soberano y señor, el rey de Francia, con cualquier pretexto. En tiempos de paz gobernaban en sus propias provincias como príncipes absolutos, y la casa de Borgoña, dueña del distrito que llevaba ese nombre, junto con la parte más opulenta y hermosa de Flandes, era tan poderosa y rica que no cedía a la corona ni en esplendor ni en poderío. A imitación de los grandes feudatarios, cada uno de los vasallos inferiores de la corona se labraba una independencia en la medida que su alejamiento del poder soberano, la extensión de su feudo o el poderío de su castillo les permitían. Estos pequeños tiranos, que no se consideraban obligados a cumplir con la ley, se entregaban impunemente a los excesos de la opresión más violenta y a los antojos de la crueldad más caprichosa. Solo en Auvernia pasaban de 300 los nobles independientes para quienes el incesto, el asesinato y el robo eran actos familiares y comunes. Además, otra plaga, consecuencia de las continuas guerras entre Inglaterra y Francia, agregaba no pocas miserias a este reino tan azotado. Se habían organizado bandas numerosísimas formadas por soldados al mando de oficiales elegidos por ellos mismos entre los aventureros de más valor y fortuna, y que en realidad constituían la hez de todos los países vencidos. Estos mercenarios vendían sus espadas al mejor postor por un tiempo determinado, y cuando no podían colocar sus servicios hacían la guerra por cuenta propia, tomaban castillos y torres que convertían en sus guaridas, desde donde efectuaban sus salidas para tomar prisioneros, por los que exigían luego un rescate, para demandar tributos de las ciudades abiertas y de los campesinos de la vecindad, y hacerse acreedores por sus rapiñas y a los epítetos de esquiladores y desolladores con que los designaba el pueblo. En medio de los horrores y miserias a que diera lugar semejante situación de los negocios públicos, las cortes de los nobles de menor cuantía se señalaban por sus gastos sin medida y hacían alarde de no ceder en nada a la nobleza superior ni a los mismos príncipes, todos los cuales tiraban a manos llenas las riquezas que extraían al pueblo mediante violentas exacciones. Cierto aire de galantería romántica y caballeresca, que era a menudo mancillada por la licencia, caracterizaba las reacciones entre ambos sexos, y aunque entonces se hablaba el idioma de la caballería andante, cuyas leyes eran respetadas, sin embargo, el espíritu puro de amor honorable y de magníficas empresas que las mismas inculcaban, habían dejado de calificar y compensar sus extravagancias. Las justas y torneos, los entretenimientos y fiestas que cada una de esas pequeñas cortes organizaba, atraían a Francia todos los aventureros sin residencia fija, quienes rara vez fracasaban en sus intentos de emplear su arrojo y su espíritu de empresa en actos en su patria, más feliz no hubieran tenido teatro propicio. En esta época, y como para salvar a este hermoso reino de los desastres que lo amenazaban, subió a su trono tan valiente Luis XI, cuyo carácter, aunque criticable en sí mismo, hizo frente, combatió y en gran parte pudo anular a los males de entonces en la misma forma que, según rezan los antiguos libros de medicina, los venenos de cualidades opuestas tienen la virtud de neutralizarse. Temerario, como se lo sabía para afrontar cualquier empresa política y de utilidad, Luis XI carecía de aquellos rasgos de valor romántico y del orgullo que generalmente se asocia al mismo y que después de conseguidos los fines utilitarios sigue luchando por el honor. Sereno, astuto y preocupado solamente por sus intereses propios, sacrificaba a estos tanto su orgullo como su pasión, cuanto los creía necesario.
Era grande su preocupación por disimular sus verdaderos sentimientos y propósitos ante quienes se le acercaban, y con frecuencia afirmaba que quien no sabe disimular no sabe reinar, y que, si creyese que su sombrero estaba al tanto de sus secretos, lo arrojaría al fuego. No hubo en su época, ni en ninguna otra, hombre alguno que entendiese mejor el arte de valerse de la flaqueza de los demás, sin conceder ventajas a sus rivales, para que lo atacaran por haber cedido inoportunamente a las suyas propias. Era vengativo y cruel por naturaleza, hasta el punto de deleitarse en las ejecuciones que con frecuencia ordenaba, y así como jamás se permitió el menor gesto de piedad hacia los condenados, tampoco llegó, guiado por la venganza, a la violencia prematura. Rara vez se echaba sobre la presa sin estar completamente seguro de tenerla a tiro y de que no podía escapársele, y sus movimientos eran disimulados con tanto celo que, por lo general, su éxito era el primero en anunciar al mundo sus maniobras y el objetivo de las mismas. De igual manera, su avaricia tomaba el aspecto de aparente prodigalidad cuando era necesario sobornar al favorito o al ministro de un príncipe rival para desviar algún ataque inminente o para destruir alguna alianza en su contra. Le agradaban los placeres y la vida licenciosa, pero ni el amor ni la caza, a pesar de ser sus pasiones dominantes, llegaron nunca a distraerlo de la atención de los negocios públicos ni de la administración de su reino, a los que dedicaba la más asidua regularidad. Su conocimiento de la especie humana era profundo, ya que la había estudiado en los senderos más bajos de la vida privada, por los cuales transitaban a menudo, aunque naturalmente orgulloso y altanero, no vacilaba, pasando por alto las arbitrarias divisiones que entonces regían a la sociedad, en elevar desde los niveles más inferiores a hombres a quienes se encargaba de tareas importantes, y sabía elegir a sus colaboradores tan bien que rara vez sufría engaños sobre sus condiciones. Con todo, había contradicciones en el carácter de este monarca astuto y hábil, ya que la naturaleza humana no suele ser uniforme. El que era el más falso y menos sincero de los hombres, cometió algunos de los errores más graves de su vida por depositar excesiva confianza en el honor y la integridad de los demás. Esos errores deben haber tenido su origen en una política demasiado refinada que indujo a Luis XI a aparentar una confianza ciega en aquello que quería conquistar, pues su conducta general demostraba que era celoso y desconfiado como todo tirano. Deben hacerse notar otros dos rasgos salientes, los cuales completarán el retrato de este carácter formidable, que lo elevó entre los rudamente caballerescos soberanos de la época a la categoría de guardián de bestias salvajes, y que gracias a su habilidad y prudencia en la distribución de alimentos y de castigos llega a ejercer dominio sobre quienes, si no fuera por su destreza, podrían destrozarlo en cualquier momento en que pudieran emplear la fuerza. El primero de esos rasgos característicos era la excesiva superstición de Luis XI, azote que a menudo impone el cielo a quienes no quieren escuchar los dictados de la religión. Nunca se decidió a apaciguar los remordimientos provocados por sus perversidades mediante el abandono de sus estratagemas maquiavélicas, pero, en cambio, se afanaba en vano por sofocar esos sentimientos con la observancia de ritos supersticiosos, penitencias severas y liberalidad para con los eclesiásticos. El segundo, que a menudo se encuentra unido al ya apuntado, era su predisposición a los placeres bajos y al más depravado libertinaje, siendo, como era el más inteligente, o por lo menos el más astuto de los soberanos de su época, le agradaba la vida rastrera y, hombre de abundantes conocimientos, gustaba de las agudezas de la conversación más de lo que podía haberse esperado de él, al recordar otros rasgos de su carácter. Llegó a mezclarse en ridículas aventuras de intrigas amorosas con una facilidad que contrastaba con su habitual recelo y suspicaz condición, y tan aficionado era a esas aventuras innobles que hizo que una cantidad de sus anécdotas licenciosas fueran reunidas en una colección muy conocida entre los bibliómanos, a cuyos ojos la obra no merece que ningún otro la tenga en cuenta. Es muy apreciada la verdadera edición. Plugo al cielo, que emplea tanto la tempestad como la lluvia suave y benigna para lograr sus fines, de volver a Francia por medio de este monarca poderoso y prudente, aunque de carácter poco agradable, los beneficios del gobierno civil que habían desaparecido casi por completo en la época de su ascensión al trono. Antes de suceder a su padre, dio más pruebas de sus vicios que de su talento. Su primera esposa, Margarita de Escocia, sucumbió por culpa de la calumnia, echada a rodar en la corte de su marido, donde, a no haberlo fomentado éste, nadie se hubiera atrevido a proferir una palabra contra la amable y desdichada princesa.
Fue un hijo ingrato y rebelde que conspiró en una oportunidad para secuestrar a su padre y en otra para hacerle guerra abierta. La primera ofensa motivó su destierro del Delfinado, que había gobernado con mucha sagacidad. La segunda hizo que se le confinara y obligase a quedar a la merced y a implorar casi la caridad del duque de Borgoña y de su hijo, en quienes encontró hospitalidad, compensada luego con indiferencia, hasta la muerte de su padre, ocurrida en 1461. En los comienzos de su reinado, Luis XI se vio casi oprimido por una alianza formada contra él por los grandes vasallos de Francia, encabezados por el duque de Borgoña, o mejor dicho, su hijo, el conde de Charleroi, quien organizaron un poderoso ejército, pusieron sitio a París, libraron una batalla de dudoso resultado bajo sus mismas murallas y llevaron a la monarquía francesa al borde de la ruina. Sucede a menudo en estos casos que el general más sagaz obtiene el fruto material, aunque no haya logrado la gloria militar en la refriega. Luis XI, que durante la batalla de Montlhéry diera pruebas de gran bravura personal, consiguió gracias a su prudencia apropiarse de un triunfo indeciso. Fue ganando tiempo hasta que el enemigo deshizo su alianza y demostró tal habilidad para sembrar celos entre quienes la formaban que aquella alianza para el bien público, como ellos la llamaban, en realidad destinada a no dejar más que una apariencia de monarquía en Francia, se disolvió por sí sola y no volvió a organizarse por lo menos en tan temibles condiciones. Desde ese momento y eliminado todo peligro por parte de Inglaterra gracias a las guerras civiles entre las casas de York y de Lancaster, pudo Luis dedicarse por espacio de varios años a curar las heridas del cuerpo político de la nación y a detener, ya con remedios suaves, ya mediante el uso del fuego y el acero, la gangrena mortal que entonces lo atacaba. Ante la imposibilidad de impedir el bandolerismo de las compañías libres, así como la opresión siempre impune de la nobleza, se ocupó de irlos disminuyendo y, gracias a su atención constante, consiguió gradualmente aumentar su propia autoridad real, o lo que es lo mismo, reducir en cierto grado la de aquellos que la contrabalanceaban. Sin embargo, el rey de Francia no dejaba de estar rodeado por la duda y el peligro. Los miembros de la Alianza para el Bien Público, aunque no contaran con unanimidad, seguía existiendo, y como los trozos de una serpiente en cualquier momento podían reunirse y ser de nuevo una amenaza. Sin embargo, el peligro mayor estribaba en el poderío en constante aumento del duque de Borgoña, a la sazón uno de los príncipes de Europa y cuya posición apenas disminuía la precaria dependencia de su ducado con respecto a la corona de Francia. Carlos, apodado el Audaz, o más bien el Temerario, por su valor rayano efectivamente en la temeridad, y aliado muchas veces a la furia, ceñía entonces la corona ducal de Borgoña, que ansiaba con ardor convertir en una corona real e independiente. El carácter de este duque formaba vivo contraste con el de Luis XI. Este era sereno, reflexivo y astuto, jamás se lanzaba tras una empresa desesperada, ni abandonaba tampoco una que prometiese llegar a buen éxito. El duque, en cambio, se lanzaba tras el peligro porque le gustaba y tras las dificultades porque las despreciaba. Así como Luis XI nunca sacrificó su interés en aras de una pasión, Carlos, en cambio, nunca renunció a una pasión, ni siquiera a un capricho por ningún motivo. A pesar del estrecho parentesco que entre ellos existía y la ayuda prestada por el duque y a su padre Luis XI, mientras fue Delfín, entre ellos sólo había desprecio y odio. El duque de Borgoña despreciaba la política cautelosa del rey y achacaba a falta de valor que éste buscase mediante alianzas, sobornos y otros medios indirectos las ventajas que en su lugar el duque hubiera tratado de conseguir por la fuerza. Odiaba a Luis no sólo por la ingratitud con que éste le pagó sus anteriores atenciones y por los insultos y acusaciones personales que los embajadores de Luis echaron sobre él cuando su padre vivía aún, sino también y especialmente por el apoyo que en secreto prestara a los ciudadanos descontentos de Gante, Lieja y otras ciudades de Flandes. Estas ciudades, importantes y turbulentas, celosas de sus privilegios y orgullosas de sus riquezas, se alzaban con frecuencia contra sus señores feudales, los duques de Borgoña, y no dejaron nunca de encontrar ayuda secreta en la corte de Luis XI, quien no despreciaba oportunidad de fomentar disturbios en los dominios de su vasallo, ya demasiado poderoso.